La bomba de 80,000 millones. A ver, vamos a poner los números sobre la mesa porque lo que se acaba de anunciar en Veracruz no es cualquier cosa. Hay una cifra que está circulando y que suena muy fuerte, más de 80,000 millones de pesos en inversión. Pero más allá del monto, lo interesante aquí es quién está poniendo el dinero y sobre todo, ¿a cambio de qué? El gobierno estatal ha salido a decir que este primer año de gestión arranca con una inyección de capital histórica. Según los datos oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico, son 10 empresas las que concentran el grueso de esta movida. Y ojo, porque no estamos hablando de proyectos pequeños, estamos hablando de gigantes que están modificando el mapa industrial de Veracruz. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque de toda esa lista hay un nombre que resalta por encima de todos y que seguramente ustedes recuerdan bien. Estamos hablando de Constellation Brands, sí, esa misma empresa cervecera que generó una polémica tremenda en el norte del país, pero para que se den una idea, solamente esta compañía representa casi 24,000 millones de pesos de esa inversión y promete 2,000 empleos. Vamos a hacer memoria porque el contexto es clave en esta situación. Este proyecto iba para Mexicali, allá la gente y los activistas dijeron que no por el tema del agua, hubo debate, hubo consulta y al final el gobierno federal les dijo que allá pues no se podía. ¿Y dónde terminaron? Pues sí, exactamente aquí en Veracruz, en la localidad de Vargas. El argumento oficial es que en Veracruz el agua abunda, esa es la apuesta, el hecho de traer una industria que consume recursos hídricos masivos a una zona donde en teoría, no hay escasez. La promesa es desarrollo y derrama económica y las exportaciones van directo a Estados Unidos. Pero el debate sobre el impacto ambiental a largo plazo es algo que siempre queda flotando en el aire. Y no solo es cerveza. En la lista aparecen otros jugadores pesados. Tenemos a Nestlé, tenemos al sector de la construcción con Mota Engil y al sector químico también en esta situación con Braskem y Desa. Es una mezcla de manufactura, de transporte y de energía. Lo que nos está diciendo es que Veracruz se está convirtiendo en un hub logístico aprovechando el puerto, pero sobre todo aprovechando los recursos naturales. También hay un dato que que no hay que perder de vista, que son las exportaciones. Dicen que estamos vendiendo más café verde y productos de caucho al extranjero. Los números oficiales marcan un crecimiento en ese rubro. La narrativa es que el Estado está produciendo y el mundo está comprando. Al final, la lectura es muy clara. El dinero está llegando y las obras se están viendo. La pregunta que queda para la reflexión ciudadana es siempre la misma en estos megaproyectos. ¿El beneficio económico se va a sentir en el bolsillo de la gente de a pie o se quedará solo en las cifras macroeconómicas? Eso es lo que toca vigilar. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. La economía en Veracruz se enfrió. Sí, hay un tema que trae inquieto al sector empresarial y que nos debe importar a todos, porque tiene que ver con cómo cerramos el año y qué nos espera para el que viene. Hay que decirlo, no todo es color de rosa y las mismas autoridades estatales están reconociendo que este 2025 tuvo sus complicaciones. No lo estoy diciendo yo, no lo están diciendo los medios, no lo están diciendo las redes sociales, son las propias autoridades. Pero vamos a desmenuzar lo que dijo el secretario de Desarrollo Económico, Ernesto Pérez Astorga, porque hay que leer entre líneas esta situación. Y sí, lo admitieron. Veracruz ya cerró el año con una ligera caída económica si nos comparamos con el promedio nacional. La palabra ligera es la que usa el gobierno, pero cualquier bajada en los números, por mínima que sea, se siente en la calle, en el comercio y en los empleos. No ha sido el año más sencillo y eso ya es oficial. ¿A qué le echan la culpa?
Aquí viene la explicación política y económica, porque Pérez Astorga señala que hubo mucha incertidumbre, especialmente por las decisiones que se tomaron en Estados Unidos sobre los aranceles. Es decir, cuando el vecino del norte estornuda, a nosotros nos da un gripón de aquellos. Esa inestabilidad frenó cosas y complicó el panorama, pero aquí es donde cambian la narrativa hacia el futuro, porque la promesa es que en el 2026 viene la revancha. Aseguran que ya existen las condiciones para darle la vuelta a la tortilla y nos están vendiendo la idea de que este bache es temporal y que lo que sigue es un repunte importante. ¿Y cómo piensan lograrlo? Según esto, con anuncios de inversión que la propia gobernadora Rocío Nale va a soltar arrancando el año. Dicen que no todo se va a quedar en una sola zona, sino que van a repartir el juego por todo el estado para que el crecimiento sea parejo. Esa es la teoría, el hecho de descentralizar el desarrollo para que no haya regiones de primera y de segunda. Hay que estar muy atentos a esos anuncios de enero, porque una cosa es la proyección en papel y otra muy distinta es que esas inversiones aterricen y generen movimiento real. La confianza está puesta en que Veracruz va a ser uno de los motores del país este año, pero del dicho al hecho ya sabemos que hay un trecho. Lo importante aquí es la honestidad en el diagnóstico. Reconocer que hubo un freno es el primer paso, pero ahora falta ver si la estrategia para reactivar la economía es lo suficientemente sólida para contrarrestar los factores externos que, como ya vimos, nos pegan directito. Así que, en resumen, cerramos con números a la baja, pero con la promesa de un 2026 de recuperación. Ojalá que así sea, porque la economía de las familias veracruzanas no está para aguantar promesas vacías. Urge que ese crecimiento se note en la realidad diaria. Noticias locales. Balacera en campo de fútbol de Tuxpan. A ver, esto que pasó en el norte de Veracruz es algo que indigna y preocupa muchísimo, porque no estamos hablando de un lugar aislado ni de una hora extraña, estamos hablando de un campo de fútbol, de un torneo familiar, de un momento que debería ser de esparcimiento y que terminó convertido en una escena de caos absoluto. Sucedió en Tuxpan, en pleno partido de cuartos de final. Las familias estaban ahí viendo el juego cuando la violencia irrumpió de la manera más cruda. Civiles armados entraron al lugar y, sin importarles la cantidad de gente presente, abrieron fuego. Imaginen el pánico. Correr por tu vida en medio de un campo deportivo y el saldo es lamentable. 2 personas perdieron la vida y aquí es donde hay que detenernos a ver quiénes eran, porque esto rompe muchas narrativas. Una de las víctimas era una joven estudiante, una chica de 23 años que se preparaba para ser maestra en la Normal Veracruzana de Jalapa y tenía todo el futuro por delante. La otra persona era un funcionario federal, un secretario de un tribunal laboral que venía de Tamaulipas. Según las autoridades, él estaba de vacaciones. Lo que nos dicen las primeras versiones es que él podría haber sido el objeto directo y que la joven estudiante fue alcanzada por la situación al estar cerca. Una tragedia por donde lo vean. Y es importante aclarar algo que circuló mucho al principio, porque se dijo que eran pareja, pero la fiscalía ya salió a desmentirlo. No tenían vínculo entre sí y esto hace que el hecho sea aún más doloroso para la familia de la joven que estaba ahí. En el momento equivocado, una víctima de una violencia que no respeta espacios ni inocentes. Pero la reacción inmediata fue la cancelación del torneo. Los organizadores dijeron hasta aquí y con toda la razón, porque no hay condiciones para seguir jugando cuando la seguridad se rompe de esta manera. Y es tristísimo ver cómo las actividades sociales y deportivas tienen que detenerse porque la tranquilidad no está garantizada. Las autoridades ya están investigando, ya llegaron los peritos y se llevaron los cuerpos, pero la sensación que queda en el ambiente en Tuxpan y en todo el estado es de vulnerabilidad. Que esto pase en un evento público a la luz del día o con iluminación frente a decenas de testigos nos habla del nivel de impunidad con el que se mueven ciertos grupos. Y sí, hoy hay 2 familias de luto y una sociedad que se pregunta hasta cuándo los espacios de convivencia
van a estar bajo amenaza. Lo ocurrido en ese campo de fútbol no debe normalizarse, porque el día que nos acostumbremos a esto, habremos perdido mucho, pero mucho más que un... Noticias locales. Del palacio a la cárcel. Sí, esto parece sacado de una película, pero es la realidad política de Veracruz. Hay una imagen que hoy cobra un sentido totalmente distinto. La foto de un alcalde despidiéndose de su oficina, sonriendo, diciendo misión cumplida, y lo que no sabía, o quizás sospechaba, es que afuera ya lo estaban esperando para ajustar cuentas con la justicia. Hablamos del exalcalde de Atoyac. El hombre subió su foto a redes sociales casi a las 11 de la noche y llegó a poner en esta publicación, decía que esta es la última foto en la presidencia. Puso, y en efecto, fue la última foto, apenas se terminó su periodo, apenas el reloj marcó el cambio de administración y se le acabó el fuero. La fiscalía fue por él a su casa. La acusación es gravísima. No lo detuvieron por temas administrativos o de dinero. Lo señalan por presuntamente ordenar a sus propios policías que le arrebataran la vida a un joven de 28 años. Estamos hablando de usar el poder del Estado, el uniforme y la placa para cometer un acto atroz. La historia detrás de esto es escalofriante. La víctima, un joven llamado José Óscar, había ido a la comandancia a preguntar por una amiga detenida y solo fue a eso. Y según las investigaciones, ahí hubo un altercado y la instrucción presuntamente directa del alcalde fue desaparecerlo. Lo encontraron días después en otro municipio con signos claros de violencia extrema. Un testigo protegido pues es la clave de todo esto. Alguien que vio y escuchó cómo se dio la orden. Es terrible pensar que quien debía cuidar a los ciudadanos presuntamente usó a la corporación para todo lo contrario. Ahora el político ya está en prisión preventiva y un juez decidió que se queda adentro mientras dura el proceso, pero pasó de la silla presidencial al penal de la Toma en cuestión de horas. Es un mensaje muy fuerte para la clase política. El poder se acaba y cuando se acaba la protección legal del cargo, la realidad te alcanza. También hay policías involucrados, por supuesto. Aquellos que ejecutaron la orden están bajo la lupa porque este caso destapa esa cloaca que tanto nos duele, la descomposición de las policías municipales y su uso como brazos armados de intereses particulares. El proceso apenas empieza, pero la lección es inmediata. La impunidad a veces tiene fecha de caducidad. Hoy ese exalcalde enfrenta una acusación que lo podría dejar en la sombra por mucho tiempo, recordándonos que los actos de autoridad tienen consecuencias, aunque a veces tarden en llegar. Noticias locales. Jalapa peor que Ciudad de México. Sí, tuvimos visita de lujo en la capital veracruzana y como siempre, Damián Alcázar no pasó desapercibido. El actor anduvo por los pasillos del Palacio Municipal y soltó varias declaraciones que van desde el aplauso político hasta la crítica ciudadana más genuina. Porque sí, hasta los famosos les toca sufrir lo que vivimos todos los días en Jalapa. Ojalá que Jalapa... Bueno, yo que estudié aquí me doy cuenta qué pasó con Jalapa, ¿no? La cantidad de coches se volvió peor que en la Ciudad de México y esto se pudo haber resuelto con muchísima antelación. Primero, vámonos a lo político porque Damián Alcázar está feliz con el tiempo de las mujeres. Celebró que hoy tengamos presidenta, gobernadora y alcaldesa. Dijo que es extraordinario y hasta bromeó diciendo que ojalá también paguen la cuenta en la cena. Se le vio muy cómodo, respaldando totalmente el proyecto de la llamada Cuarta Transformación e incluso contó una anécdota con Claudia Sheinbaum. Dijo que estuvo en un evento donde había 11 mujeres en el presidium y un solo hombre. Para él, eso es la señal de que el país está cambiando para bien y su postura ideológica pues no es sorpresa porque siempre ha sido muy claro con su apoyo a la izquierda, pero aquí viene la parte donde el actor se topó con la realidad de la ciudad y es que por muy fan que seas de la política, el tráfico de Jalapa no perdona a nadie. El actor, que vivió y estudió en Jalapa, se dijo sorprendido y preocupado por la cantidad de coches.
lanzó una frase que a muchos les va a resonar. Dijo que se volvió peor que en la Ciudad de México el tráfico en Jalapa, y que lo diga alguien que vive o conoce bien el monstruo de la capital del país es mucho decir. Señaló también que esto se pudo haber resuelto con anticipación, pero vaya, es una crítica sutil pero directa a la falta de planeación urbana de años atrás de muchas administraciones. Y hay que decirlo, esto ya no es del PRI, esto ya no es del PRD, esto ya no es de Morena, sino de todos los alcaldes que han pasado por la capital veracruzana, pues dirigiendo la administración pública. El deseo del actor es que la ciudad recupere su calidad de vida. Habló de que el arte y la cultura vuelvan a ser lo principal y no el caos vial. Y es esa nostalgia de la Jalapa de antes, la Atenas veracruzana, que hoy se siente asfixiada por el asfalto y los embotellamientos. Es interesante este contraste: por un lado, el apoyo total a quienes gobiernan, pero por el otro, el señalamiento de los problemas que esos mismos gobiernos tienen que resolver. El tráfico en Jalapa ya es un tema que trasciende fronteras y hasta las visitas distinguidas lo notan. Al final, Damián Alcázar se va, pero los jalapeños se quedan con el tráfico. Ojalá que ese llamado de atención a las autoridades, viniendo de una figura pública aliada del movimiento, sirva para que se tomen medidas más rápidas. Porque sí, qué bueno que gobiernan las mujeres, pero qué mejor sería que pudiéramos circular. Noticias locales. Sheinbaum pone freno en Cuatza. Ojo con esto, porque el tema de la libertad de expresión en Veracruz acaba de escalar hasta el nivel más alto de la política nacional. Y no es común que la presidenta de la República se pronuncie sobre un caso específico de un reportero local, pero lo que pasó con Lafita León en Coatzacoalcos generó tal ruido que llegó a la mañanera. Sí, para ponerlos en contexto rápido, a este periodista lo detuvieron en Nochebuena, hace prácticamente algunas semanitas. La Fiscalía Estatal se le fue con todo, le quisieron imputar cargos gravísimos, incluso intentaron acusarlo de generar inestabilidad social extrema. Un cargo que suena a seguridad nacional y que afortunadamente el juez desechó por falta de sustento. Hoy, Claudia Sheinbaum fue clara y contundente. Cuando le preguntaron por este asunto, lanzó una frase que debería retumbar en todas las fiscalías locales: la libertad de expresión está por encima de todo. Aunque respetó la autonomía del Estado, marcó una línea muy clara desde la Federación. Incluso ofreció protección federal, instruyó a la Secretaría de Gobernación para que, si es necesario, se active el mecanismo de protección para el periodista, aunque esté bajo proceso. Y esto es clave, porque el gobierno federal le está abriendo el paraguas a un comunicador que está siendo presionado por la autoridad local. Y hay que leer el mensaje político aquí, porque el hecho de que la presidenta diga públicamente que se debe proteger al periodista, incluso si hay acusaciones de por medio, es un jalón de orejas diplomático, pero firme. Está diciendo que no se puede usar el aparato de justicia para silenciar voces, o al menos que eso no va con la línea nacional y federal. El periodista Lafita sigue su proceso en arraigo domiciliario, se quedó con acusaciones menores, pero el intento de marcarlo con ese delito de alto impacto quedó como un antecedente muy preocupante de cómo se están manejando las carpetas de investigación en Veracruz. Claudia Sheinbaum también fue equilibrada de cierta manera. Dijo que si un periodista comete un delito, debe responder como cualquier ciudadano, pero aclaró que ante la duda siempre hay que privilegiar la libertad de prensa. Ese matiz es importante para no dar cheque en blanco, pero sí para blindar el ejercicio periodístico. El caso de Coatzacoalcos ya no es solo local. Ahora tiene los ojos de la presidencia encima y veremos si esto cambia la actitud de las autoridades estatales o si siguen con la misma línea dura contra la prensa crítica. Por lo pronto, el respaldo federal ya está puesto sobre la mesa.